Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Hoy es día martes 25 de mayo del año 2021 y tenemos pues el placer de tener como invitado a Eduardo Tonatiu Jiménez. El chef Eduardo Tonatiu, pues realmente es un gusto tenerte el día de hoy en esta Gracias. conferencia, en esta segunda edición del conversatorio culinario de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. Bueno, me voy a permitir presentarte, chef, leyendo justamente pues una frase de algún amigo tuyo que creo que es la mejor manera en la cual te presentaríamos. Y bueno, es pues una cita que vamos a hacer del chef Andrés Conde. Y bueno, él menciona que el chef Eduardo es un chilango de nacimiento y escocés de adopción. Lleva más de 25 años en el oficio y en experiencia. Es del mundo dulce, pero también toca potasio. Ha sido, entre otros desempeños, jefe de obrador de la pastelería Barrense, pastelero privado del Sultán de Omán. También ha trabajado para la Embajada de Estados Unidos, jefe de cocina de Gastón Acurio. Ha colaborado con el Cordon Bleu durante muchos años, tanto en academia como en restaurante, y actualmente es profesor de pastelería y panadería del grado universitario del Basque Culinary Center. Y bueno, pues nada, es un verdadero crack. Muchísimas gracias, chef, por aceptar la invitación. Vale, muchísimas gracias. Oye, mira, antes que nada, gracias por la invitación. Espero eh, pasen un buen momento, pero me gustaría hablar por quien hace esto, de Andrés Conde, pues fue jefe de pastelería en el Bulli. Nada más. Andrés Conde también fue trabajaba para lo que son los restaurantes de disfrutar. Ujú. Eh, y él era el que llevaba todo lo que es ¿cómo se dice? El I+D. Y bueno, colaboró en el libro de Natura de Albert Adrià, un gran amigo. Miren nada más. Trabajamos juntos también aquí unos años. No, increíble. Y bueno, cuando ya un colega con ese perfil te recomienda y habla así de ti, pues bueno, creo que es cuando un orgullo, y sobre todo orgullo nacional, nosotros debemos sentir de que mexicanos como tú estén triunfando en otras partes del mundo, chef. Bueno, pues todo esto, mira, yo quisiera empezar hablando un poquito sobre lo que es mi experiencia. Yo una de las cosas que siempre hablo en clase es expresar mi experiencia. Y mi experiencia es pues la que cualquier otro pues puede tener. Cualquier estudiante, yo empecé igual que cualquiera de todos ustedes, teniendo un sueño, lo único que siempre tratando de poner esas metas muy altas, el listón muy alto. Sí, hay un camino de esfuerzo, de dedicación bastante amplio en esto, donde pues yo recuerdo que me quedaba hasta muy tarde en el restaurante trabajando y después practicando y ya después ya llegaba a la fiesta, ¿no? Ya cuando ya todo estaba más encaminado, pero sí, dejas mucho tiempo para poder alcanzar todas esas metas, ¿no? Es una carrera de fondo. Ujú. Y pues me gustaría hablar un poco sobre lo que es el pan, que es a lo que bueno, la panadería y la repostería es lo que más me dedico, ¿vale? Aunque en este caso hoy vamos a hablar del pan, que es un producto que se está ahora revalorizando bastante. Ujú. Pero a mí me gustaría pensar, antes que nada, antes de empezar esta plática, en poder hablar sobre el pan. Si yo a ustedes les pudiera de preguntar cuántos cocineros podrían nombrarme, si les dijera deme el nombre de 10, pues seguramente me los podrían dar sin ningún problema. Y si les digo, oigan, si me dicen el nombre de reposteros, pues no sé si pudieran darme 10, pero a lo mejor unos 4 o 5, pues ya me podrían dar. Pero si yo les pregunto, ¿me pueden decir el nombre de 10 panaderos que conozcan? Pues quizás algunos de ustedes me podrá decir alguno, algunos, quizás la mayoría podría decir que me podría decir que ninguno. Ujú.
A lo mejor 2, 3, como mucho, ¿vale? Ahora seguramente algunos de ustedes empezarán a googlear diferentes tipos, nombres de panaderos, pero hay una carencia muy grande entre saber conocer. De la cocina conocemos mucho, pero de la panadería se conoce poco. Aún de la pastelería se conoce bastante. Y luego otro término, pues es el concepto del pan, ¿no? Si nosotros hablamos qué es el concepto del pan, bajo lo que sería la RAE, que sea la Real Academia Española, ¿no? El diccionario, pues nos dice que el pan es una mezcla de harina, agua, sal, que se fermenta y después se hornea. Ujú. Entonces tenemos ahí pues tres ingredientes, ¿no? Eh, entonces si nosotros podemos pensar y vamos al supermercado y vemos todos esos panes que tenemos, eh, y empezamos a leer el prospecto de todos los ingredientes que tienes, algunos tienen 50, 70 ingredientes, ¿podríamos llamarle pan a eso? En- para mí yo no le llamaría pan, ¿vale? Yo le llamaría otro nombre, le pondré otro nombre, ¿vale? Para mí pan sería algo que está hecho de esos ingredientes, ¿no? Podría agregarle, sí, sabores, etcétera, etcétera, o cambiar o mezclas de harinas, pero yo no podría agregarle a un ingrediente que tiene a lo mejor 40 o 30 es y luego tiene tantos conservantes, gelificantes, espesantes y, y más productos, ¿no? En cuestión, para mí, yo no sería eso. El problema es que todos buscamos esos panes ya hechos, pero ¿qué conocemos del trigo, no? Nosotros sí podemos a pensar, ¿no? Variedades de trigo. ¿Cuántos podríamos hablar de diferentes tipos de variedades? Pues serían muy pocas. Conocer cuándo son sus épocas, cuándo es su estacionalidad, cuándo crece, cuánto tiempo tarda en crecer. Ujú. Y quizás algunos de ustedes, si nos ponemos a ver cómo consumirlo, ¿no? Sabríamos poder hablar de él para poder saber la mejor forma para consumirlo. Nosotros sabemos que vemos a un aguacate, podemos ver si está óptimo o no, nada más a la vista, tocándolo, oliéndolo, cortándolo, pero el trigo, sabemos todo eso. Entonces, nosotros creemos saber que conocemos un producto que está al día a día en las cocinas, pero que realmente carecemos muchísimo de su información. Ujú. Y voy a empezar hablando un poco sobre lo que sería la panadería en el Basque Culinary Center, cómo trabajamos aquí. Nosotros, primero que nada, trabajamos eh, de una forma muy organizada. Estamos en la parte más álgida de la mente humana, conocemos muy bien las levaduras, conocemos las harinas, podemos controlar las temperaturas, podemos manejar el tiempo, sabemos cómo se reproducen y sabiendo todo esto, nosotros podemos trabajar de día sin tener que trabajar de noche. Un ejemplo, aquí todos los panes que hacemos sirven para la comida de familia, los alumnos que comen aquí, que dan el servicio, sirven para comida de todos los tres restaurantes que tenemos, para la cafetería, para todo lo que se quiera consumir, se trabaja aquí. Para los panes que se meten en los gazpachos, para todo tipo de panes que van dentro de sopas, etcétera, etcétera. Panes que se ocupan para hacer sojas también, ¿no? O panes que se ocupan para hacer diferente tipo de elaborados también se producen aquí. Pero nadie trabaja de noche, siempre venimos a trabajar de día. Las clases empiezan desde las 8:15 de la mañana, que es el caso mío, las entran a las 8:15 de la mañana. Ujú. Y salen a las 2:30 de la tarde, a veces 3 de la tarde. Entonces, a mí una de las cosas que más me preocupa es que cuando me piden asesorías para ir a dar a restaurantes o para panaderías, vemos que todos te dicen, ya, pero es que aquí nosotros trabajamos de noche. ¿Pero por qué? No hace falta. Y si les preguntas al personal, ¿ustedes les gustaría seguir trabajando de noche?
pues ellos dirían que no, porque ellos también quieren ver a su familia, quieren trabajar en un horario donde todos puedan convivir, tener también un par de días libres. Pero el desconocimiento nos hace eh, trabajar, pues en cierta forma, mal. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ustedes creen que trabajando de noche durante 15 años, pues bueno, el desorden también dentro del cuerpo humano, pues no es el mismo que si nosotros trabajamos de día? Una cosa es que trabajes muy temprano, que puedas empezar, pero bueno, te vas a la cama antes. Pero trabajar completamente de noche cuando no hay luz, siempre en luz artificial, pues también eso no es muy bueno. Entonces, nosotros conociendo a un panadero que puede trabajar durante todo de día, porque conocemos las levaduras, pues sería lo más óptimo. Pues aquí los alumnos trabajan de día. Se fermenta todo a fermentación controlada y, por ejemplo, sábados y domingos, que no hay clase, pues nosotros reducimos las levaduras para que durante esos periodos la levadura pueda estar libre, esté bien hecha, para que el lunes estén los panes listos para hornear. ¿Vale? Así es la forma en que trabajamos. También hay que tener en cuenta que tenemos pues unos hornos bastante buenos, que los calibro, que los busco que estén calibrados, que estén siempre, que estén trabajando. Tenemos también, por ejemplo, muy buena calidad de harina. Y aquí cuando yo me refiero es que nosotros queremos tener pan que salga barato, pero pensamos en la calidad de la harina. Yo me pregunto, ¿ustedes saben distinguir qué sería una calidad de una harina? Pues sería ver pues su procedencia, tipo de grano, cuánto proteína, su falling number, saber, por ejemplo, pues cuál sería su W, su tenacidad. A través del alveógrafo de Chopin, por ejemplo, podemos ver qué tipo de harina estamos trabajando. Ahora, también en esta parte de lo que es el conocer las harinas, pues hay un mundo muy grande, pero desafortunadamente todas esas harinas que había antes, que habían muchísimo más, pues ahora no existen todas ellas. ¿Por qué? Porque a lo mejor son más lentas en crecer, porque a lo mejor producen un poco menos y lo que buscamos ahora pues es rentabilidad. Y mi pregunta es, ¿ustedes comerían manzanas que son forzadas a crecer? ¿Comerían manzanas que están eh, no aptas todavía, pero hay que sacar la producción y hacer con ello lo que tenemos? Yo creo que no. Y ahora vamos a pensar en lo que sería el grano o el trigo como tal. Todos los cereales, desafortunadamente, no son digeribles por el ser humano. Solo hay tres formas que los podemos digerir. Una es germinado, la segunda es fermentado y la tercera es cocido. Y si nosotros nos ponemos a pensar que para nosotros comer pan necesitamos alguna de esas tres y pensando que podemos hacer las tres para que sea bien digerido, porque al principio lo mojamos en agua, el grano empieza a germinar, después lo fermentamos y luego lo cocemos. Pero si nosotros hacemos un pan a una corta fermentación, un corto amasado y una cocción también mala y rápida, pues el pan no estará en sus mejores condiciones, ¿no? Hay una de las cosas que podemos decir que a veces vamos al médico y nos dicen, "No, usted suprime el pan". Sí, pero ¿qué tipo de pan? ¿O acaso es que come mal pan? Pues sí, la mayoría de la industria alimentaria pues ha cortado pues plazos, ha cortado tiempo, dinero también, y esto hace que el producto sea mucho más barato. Pero no por más barato quiere decir que se haga bien o que se haga mal. Simplemente que hay un desconocimiento bastante grande. Ahora, hay que pensar que si nosotros vemos lo que es el grano, tiene unas primeras capas. Estas primeras capas, al quitarlas, se hacen el salvado de consumo animal. Las segundas capas se hacen de consumo humano, que sería el salvado, el integral. Y después nos quedaría la parte blanca, donde tendríamos la harina blanca. Pero si nosotros pensamos que el 70 y tantos% del grano es almidón, el almidón se traduce igual a azúcar. Ese azúcar va a entrar al torrente sanguíneo directamente cuando lo comamos. Pero
cuerpo solo puede admitir 1 gramo de azúcar por litro de sangre. Si tenemos 5, solo 5 gramos. ¿Qué pasa con todo ese azúcar? Bueno, pues va a nuestro hígado y después de que va a entrar y filtra en nuestro hígado se convertirá en grasa. Pero si hacemos un pan a una larga fermentación, tendremos en vez de un monosacárido, un tipo de azúcar, tenemos un polisacárido. Porque en una larga fermentación estamos hablando que vamos a tener un pan que va a tener azúcares simples, azúcares complejos, que vamos a tener maltosa, sacarosa, glucosa, y se van a ir estas absorbiendo el cuerpo como las vayan necesitando y las que no las vamos a eliminar. Ahora, hay que entender también que el pan es la historia del hombre, y si nosotros nos ponemos a pensar en que el pan, cuando empezamos a sembrar, ¿vale? El trigo, pues nos dejamos de ser nómadas, porque al final y al cabo nos hacía sentarnos, quedarnos, convivir. El pan, al final y al cabo, era algo, pues, que nos ayudaba a comer. Y aquí viene una cosa que a mí me gusta mucho y que desafortunadamente en el Instagram pues está haciendo un cambio en la panadería. Y son los alvéolos y el agujero del pan. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que es esos agujeros del pan para poder tener más agujeros, algo que está muy a la moda, ahora necesitamos meter más agua. El pan, si miramos pinturas del siglo XV, XVI, 17, 18, ¿no? Pues los panes eran con una miga bastante apretada, ¿no? Siglo XIV, todo era muy apretado, porque al final llevaban muy poca agua. Eran panes de baja hidratación, porque el pan nos da la sensación de saciedad. ¿Qué queremos decir con eso? Que cuando nosotros comemos pan nos da pues ese sentirnos satisfechos de haber comido. Ahora, el pan, mientras más agua le metas, más agujero, sí, a lo mejor es bonito, ¿vale? Es más difícil de trabajar, sí, por supuesto. Es un reto para el panadero, pero al final nos están vendiendo agua por harina. Ujú. Nosotros también consideramos aquí en el Basque Culinary Center que para poder hacer pan necesitamos de 12 pasos. Uno de ellos es el primero que nada, que es la mise en place, que hay que tener una receta o una formulación, que hay que tener pues los cestos linos, material y todo correctamente pesado. Ujú. Hay que tener en cuenta también dónde voy a trabajar, porque no será lo mismo trabajar en Ciudad de México que trabajar en Donosti, donde vivo yo ahora. Donosti está a nivel de mar y Ciudad de México pues está a los 2000 y pico, ¿no? Y en Toluca hay partes que están a los 3000. Así que el pan no tendrá una misma cocción porque la presión atmosférica hace cambios, ¿no? Estos cambios pues va a hacer que el pan cueza más, cueza menos, o tarde más o tarde menos, o que necesite más fermentación o menos fermentación, más agua o menos agua, más vapor, menos vapor, más presión, menos presión. Eh, Hay que conocer esas pequeñas cosas, pero también hay que ver el mundo del pan sobre lo primero, que es alimentarnos. Si nosotros hacemos un pan mal, pues no nos va a alimentar. Si hacemos un pan bien, vamos a obtener nutrientes. Al final y al cabo, ¿por qué fermentamos el pan y por qué lo cocemos? Ya sabemos que el pan, la harina no es digerible, así que hacemos todo este proceso para poder digerirlo. Pero al final y al cabo, una masa bien fermentada lo que hace es degradar todo para que cuando nosotros lo comamos absorbamos únicamente nutrientes. Si hacemos un pan a una fermentación corta, que lo hacemos hoy y se come hoy, pues ese pan nutritivo no va a ser. Ujú. Y si encima es pura harina blanca, bueno, pues muchísimo menos. Eh, Otro de los factores es que los panaderos suelen poner mucha levadura. ¿Y qué sucede? Que ahí perdemos todos los sabores. Y solo nos sabe a levadura. El pan no está rico. Ujú. Mientras menos levadura, mejor. Recordamos que al final y al cabo, pues la levadura que ponemos hoy en una larga fermentación para mañana está muerta, pero vamos a tener el nuevo ciclo de levaduras donde se van a crear nuevos sabores, aromas. Al final y al cabo, la, la, la célula
¿vale? Es unicelular, pero cuando se reproduce es un diploide reproduciendo una célula idéntica a la siguiente. Entonces, toda la información genética va pasando igual, 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 igual. Ujú. Lo que sí, para mí, en cuestión del pan, es cómo podemos integrar un buen pan a nuestra vida. Bueno, el pan ha estado presente en nuestra vida pues desde que estamos muy pequeñitos. De hecho, los purés que nos hacen al principio, pues muchas veces se les agrega pan para engordarlos. Una de las primeras cosas que nos dan a nosotros cuando empezamos a comer, pues sí, puede ser una tortilla, un trozo de pan, rebozados, y estamos masticándolos y comiéndolos. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes darían de comer como primer cosa a un niño un pan malo? Porque ese será su primer recuerdo de los sabores. Y si ustedes hoy por hoy comen mal pan, es porque están acostumbrados a comer mal pan. Si ustedes estuvieran acostumbrados a comer buen pan, comerían y buscarían buen pan. Otra de las cosas es que lo que es el mundo del pan siempre creemos que como es barato vale menos. Pero si viéramos realmente lo que cuesta crecer el trigo, segarlo, cortarlo, llevarlo a fábrica y hacer la harina y después llevarlo a la panadería y hacer pan, yo creo que ya no mirarían igual el precio del pan. Ujú. Recuerdo una vez le preguntaban a Ferran Adrián que, que él decía que una vez lo habían llevado a pescar gambas y vio todo el trabajo, camarones, y vio cuánto trabajo había en ello. Y dijo, desde ese entonces las gambas, al precio que me las den, el precio que me den los camarones, nunca se me va a hacer caro. Si nosotros conociéramos todo el trabajo que hay desde crecer el trigo, eh, llevarlo a fábrica, hacer la harina, fermentarlo, cocerlo, llevarlo hasta tu casa, pues yo creo que ya no miraríamos igual y pagaríamos mucho más por el pan, ¿no? Eh, otra de las cosas es mm, que tenemos que mirar nuestras harinas. Hay harinas buenas, hay harinas malas. Desafortunadamente, pues los países miembros de la Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos harinas de un 9 a un 14. Un 9 son harinas de baja proteína, 10 nos aconsejan hacer pan, aunque a nosotros nos gusta hacer pan a través de 11% de proteína. Ujú. Y luego ya tendremos las de 14 que serían de alta hidratación o de mucha fuerza. Pero ¿qué pasa con todos los países que no tienen esa regulación? Pues sus panes serán muy bajos en proteína, serán pues nutricionalmente no muy buenos, ¿no? Eh, si yo les dijera, por ejemplo, ¿no? El nombre de, vamos a pensar, Michel Bras, todo el mundo diría, oh, sí, es un cocinero. O se les dijera el nombre de Ferran Adrià, Bertarén, bueno, todo el mundo conoce esos cocineros. Pero si yo les dijera, por ejemplo, que Francisco Tejero es un panadero, que es el hombre que más libros de cocina ha escrito, ujú, tanto para profesionales como no profesionales, es un técnico muy bueno. Es el hombre que ha ganado la Copa del Mundo de la panadería. Ujú. Existe la Copa del Mundo de la panadería. Y, y no se le conoce. Pero empresas muy grandes pues le contratan sus servicios para que él pueda eh, darles asesorías. Él fue uno de los primeros pioneros, si no es que el primero, en hacer los panes congelados. Pero claro, una cosa era lo que él quería un poco hacer y otra lo que la industria le pide, ¿no? Eh, Es gracioso para mí como ver que el hombre que más libros de pan vende, por ejemplo, aquí en España ahora, no es un panadero. Ujú. Es un periodista, Iván Yarza, por ejemplo. Ujú. Sus cursos de pan, tan pronto salen, se venden, ¿vale? O sea, en horas están vendidos. ¿Y cómo es posible que el hombre que ha dado, que el pan que conocemos hoy por hoy, o esta nueva cultura del pan que tenemos hoy,
está basada en un hombre australiano, Dan Lepard, que tampoco era panadero, que se hizo después, ¿vale? Él era fotógrafo y me encanta mucho su historia, porque este hombre era muy joven, trabajaba en Italia para la revista Vogue y fotografiaba pues gente guapa, gente bonita. Pero él sabía que después de un tiempo esa gente se iba a ser mayor y que ya no y se iba a quedar sin trabajo. Él quiso pues buscar otra forma de reinventarse y seguir viviendo y quiso ser cocinero, se fue a Londres, pero vio que ahí pues había muchos y muy buenos y que él iba a ser uno más. Se dedicó a hacer pan. Pero claro, tenía que aprender y seguir y se hizo el cocinero personal de David Hockney, uno de los, pues, para mí yo creo que es el mejor pintor de nuevas técnicas, ¿vale? Para mí es el nuevo Picasso de la pintura, vivo todavía del siglo XXI, y se hace él su cocinero personal. Pero claro, él se da cuenta que después él se va a hacer mayor, que va a necesitar otra dieta, que ya no comerá igual y que se va a quedar sin trabajo. Y decide apostar todo por el pan y eso, y hoy por hoy Dan Lepard se convierte pues, en el hombre más importante del pan en el mundo, ¿no? El embajador del pan en el mundo. Ujú. Eh, Afortunadamente he tenido el privilegio de conocerlo y que hoy por hoy sea mi amigo y que nos hablemos y que me escriba de vez en cuando y hablemos cosas importantes del pan, estar en varias tertulias y ver cómo su proceso fue a través del bien hacer y el bienestar. Si nosotros no tenemos un bien hacer, un bienestar, pues lo que hagamos, pues quizás no va a dar los frutos que nosotros queremos, ¿vale? Mm, Hay algo que me causa mucho interés y es el cliente. Y que nosotros todos consumimos pan y como clientes no demandamos. Si hoy por hoy vamos a un supermercado, podemos encontrar en los supermercados que hay zonas, pues a lo mejor específicas para vinos tintos, para espumosos, para albariños y ya está puestos por tipos de uva. Eh, y vemos parte donde podemos encontrar en un supermercado, pues hasta, mm, ¿cómo se dice? Productos bio, ya muy, muy exactos, donde puedes encontrar, pues ya cosas eh, eh, para macrobiótica, por ejemplo, ¿vale? Pero cuando vamos a la sección de panadería, ¿qué sucede? ¿Qué encontramos? Nada. Todo sigue igual que hace 50 años, más o menos, que hace 40 años en un supermercado. Todo sigue igual, no ha cambiado. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no ha cambiado? Pues básicamente porque nosotros no hemos hecho nada para hacer ese cambio. Pero nada. Ahora, vamos a pensar en una harina. Harina del supermercado, sí, el papel este que, un ladrillito este que nos viene de harina de aquí. Y nosotros nos dice una receta harina. Harina ocupamos la que sea, sin pensar que hay muchos tipos de harina. Dos. ¿Sabían que la mayoría de las harineras cortan el germen del trigo, que es la grasa del trigo, donde viene el sabor, y nos dejan sin el germen, nos dejan sin sabor? ¿Y saben por qué lo cortan? Pues porque la grasa después de 2 meses arrancia. Vamos a pensar en todas las mantequillas que compran, todas las enzimas que compran en los supermercados tienen enzimas que frenan el enraizamiento, porque las grasas se arrancian, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esa harina nos puede durar 8 meses sin ningún problema. ¿Cuántos aditivos puede tener para que nos dure un año? ¿Cuántos antimicóticos? ¿Les ha pasado ver que compran un pan y ese pan se queda en casa y no le pasa nada? Se vuelve esta parte decorativo. Pues, ¿qué sucede con ese pan? Pues que tiene un índice de antimicóticos tan, tan, tan alto que no le crece ningún moho, ninguna bacteria. Y eso es lo que nos comemos, ¿eh?
Ahora hay que pensar si los panes los panes con alto concentración de grasa, ¿cómo se ponen? Vamos a pensar en el supermercado. Todos están en bolsa. Los panes grasos siempre se ponen en bolsa. Los panes no grasos en papel. Muy fácil de ver, ¿eh? Pero nos hemos habituado tanto a ver eso que ya es parte común y como no sabemos, creemos que el proveedor nos está poniendo el mejor paquete que nos va a ayudar a nosotros. Y no es el mejor paquete para nosotros, es el mejor paquete que le ayuda a que su pan se conserve. Ahora, el pan es algo que se hace hoy, se come hoy. O ustedes dejan una pechuga de pollo, ¿cuánto tiempo le dura? ¿5 días, 4 días en frigorífico? Si ustedes tuvieran que decir que las nuevas pechugas de pollo les duran 8 meses, ¿se las comerían? ¿Qué tanto tendría esa pechuga de pollo para que no se eche a perder? Ujú. Ahora, nosotros como clientes somos unos espectadores ante el pan que tenemos que estar mirando y poner el ojo en lo que estamos consumiendo, pero si nosotros no nos quejamos, ahora, ¿será lo mismo si yo rebozo o empano unas milanesas con un tipo de harina que con otra? Yo creo que sí, ¿no? ¿Se habían puesto a pensar si alguna vez las croquetas estas de empanadas o esto de atún sería lo mismo si tengo un pan bueno, rico, un pan molido, del cual después lo freamos, tendrá un sabor que otro, por supuesto. Ujú. Hay que también darnos cuenta que hay que reeducarnos en la formación del pan. ¿A qué me refiero que hay que reeducarnos en la formación del pan? Que hay que saber y conocer. Es muy gracioso porque ahora pues, la gente compra un vino y te puede decir de qué país, qué tipo de uva, fermentación, todo. Y del pan, ¿no? Es que me he comido y no saben ni cómo es, ni siquiera saben los procesos de panificación, si tuvo una fermentación acética o láctica, o tuvo las dos. Ujú. Y graciosamente, en el mundo del vino se ocupan casi las mismas bacterias y hongos que en el vino, ¿vale? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Se acuerdan la última vez que ustedes comieron un pan que dijeron, esto es el pan? O que se comieron, pero seguramente sí se acuerdan cuando tomaron un vino, una copa, algo, "Buah, este que compramos y nos gastamos, pero como el pan, no lo miramos porque es barato, pero el pan está en todo, ¿no? Ustedes se imaginan, ¿no? Una torta sin un pan. O sea, al final y al cabo, muchas veces donde comemos esa torta no es el relleno, ¿eh? Es el pan. O algunas veces han dicho, "Buah, cuando el pan es más rico que el relleno". ¿Les ha pasado? Mm. Serían cosas que deberíamos de preguntarnos y cuestionarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, cada 6 meses, cuando terminamos una rotación, analizo mis harinas y veo, bueno, no, las masas madre, y veo cómo están, qué tienen, cómo han evolucionado, qué les ha pasado. Y hay una de las cosas que me parece muy importantes, que el cuidado que tienen los alumnos aquí al cuidado del pan es muy grande. Yo voy a cumplir casi 6 años, voy para 6 años trabajando aquí y nunca he tenido que tirar una masa madre. Nunca se me ha enfermado una masa madre, porque una masa madre pues tiene hongos, bacterias y se puede enfermar, le puede dar E. coli, ¿no? Por no lavarse bien las manos, o le podemos dar, por ejemplo, gripe. ¿Y qué tendría que hacer? Pues tomar otra y empezar, ¿no? Pues bueno, en el tiempo que llevo nunca ha pasado. Claro, por supuesto, yo tengo liofilizada, congelada y tengo reservada por en caso de que alguna vez llegue a suceder. Ujú. Pero la cultura del pan la tenemos que hacer nosotros, y sobre todo nosotros como gastrónomos, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Somos nosotros los que tenemos que hacer esto. Ahora, el pan artesano no puede competir con el pan de las grandes superficies. Son dos clientes muy diferentes, no se pueden competir con ellos, porque el cliente de la grande superficie es uno y el pan del artesano es otro. El problema es que ahora el artesano quiere competir. ¿Y qué hace?
pues bajar sus procesos, cortarlos, hacerlos más rápido, cortar producto y dar precio, pero no se puede competir, ¿vale? Es como alquilar coches y comprarte un coche. Completamente no. No se puede competir. Ujú. Ahora, eh, la baja calidad de insumos que ocupa la industria para el pan, pues nos hace que lo que realmente estemos comiendo, pues no nutre, ¿no? A mí me ha pasado ver ahora con mi hijo que llega, yo le llevo a lo mejor un croissant, ¿vale? Un croissant bien hecho, ¿vale? Bien fermentado y todo. Y mi hijo se come una pieza de bollería después del cole. Y le dice un padre, oh, no, pues cómete tu torta, tu bocadillo. Y el niño dice, no, no quiero. No, ¿por qué? Prefiero el croissant. No, no, es que si no te comes el bocadillo, no te comes el croissant. Y piensa, si ese pan tiene más al azúcar, que a veces o sea, tiene la misma cantidad de azúcar que se va a comer en un bollo, porque todo el porcentaje de azúcar que está mal fermentado ese pan se lo va a comer, se lo va a terminar comiendo el niño. ¿Me entendéis? Y la proteína que lleva es tan baja que menos mal que le pone chorizo o jamón, que si no, ya ese pan no llevaba nada de proteína. ¿Me entendéis dónde voy? Ujú. A veces pensamos que lo que estamos comiendo es bueno, pero porque tiene una buena apariencia, pero en realidad no lo es. Y eso es solamente porque no conocemos el producto. Ahora, lo que tenemos que hacer es hacer una transformación plástica a una metamórfica. ¿Qué quiero decir con esto? La fermentación plástica es que nosotros siempre vemos, oh, esos panes de Instagram, esos panes de antiguos, cómo se veían, ¿vale? Tenemos esos panes, pero en realidad tenemos que hacer esa transformación a que sea realmente que el pan que queremos sea primero nutritivo, después que tenga un sabor bueno y ya la estética, pues, yo creo que puede prescindir, ¿no? O no sé, creo yo, que es muy bonito, sí, pero al final y al cabo lo más importante es que sea nutritivo, ¿no? Yo siempre digo que el pan es la historia del hombre, ¿no? Porque el pan ha marcado pues la vida de todos ustedes desde que eran pequeños. Han marcado en todas las grandes celebraciones, siempre se empieza comiendo con pan, se termina con un postre, donde hay algo con harina. Siempre el trigo ha estado presente en muchas culturas, aunque en algunas llegó posterior, ¿no? A nosotros también nos llegó después, pero al final y al cabo, bueno, ¿qué sería sin de la cultura pues mexicana también en su acervo cultural de lo que sería la comida y la gastronomía si no tuviéramos tantas cosas con panes, ¿no? Ujú. El, Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que no solo es el saber hacer y el saber estar, sino hay que profundizar en entender el porqué de las cosas. Si nosotros queremos llegar a entender algo, tenemos que hacernos preguntas. Y si no nos hacemos preguntas, no vamos a llegar a conocer lo que estamos buscando. Les voy a comentar una de las cosas que me dijo una persona. Esto me pasó ayer a la noche. Me llaman y me dice, mira, Eduardo, estoy aquí en este restaurante trabajando, hacen sus propios bollos, es un lugar donde no ocupan, es vegetariano, pero no ocupan ni huevo, ni mantequilla, Vale, pues un bollo de aceite, muy bien, está perfecto. Y le digo, vale, pero entonces para ponerle las semillas necesitas un aglutinante. Y me dice, bueno, tengo leche de soja, ya, pero la leche de soja no va a ser un aglutinante. Dice, ya, pero mira, maicena, agua, lo pones un poco y le pones las semillas. Ya, pero no tengo maicena. Entonces, no le pongas. Es que, pero le puedo poner aceite, ya, pero el aceite le va a repeler. Se van a terminar cayendo y vas a terminar gastando semillas que no tienen. Mejor no le pongas.
porque si es por poner, pónselas dentro del relleno o en otra cosa, pero, ¿vale? Si le quieres dar eso, pero para ponérselas arriba y se vayan a caer, muchas veces queremos poner cosas sin que realmente tengan un sentido. Ujú. Yo quisiera también ver que las panaderías artesanas pues son panaderías de autor. ¿Qué me quiero decir con esto? Nosotros cuando hacemos pan con la mano tenemos nuestros propios hongos y levaduras. Estos, ¿vale? Dan un propio, dan una forma, un alimento, un sabor, dan todo, dan unas características, ¿vale? Pero ahora están cerrando muchas panaderías y sin darnos cuenta, todas estas recetas se van a perder. Ujú. Y si no es que ya muchas se perdieron, porque ya no hay ningún aprendiz y no hay nadie que las haya publicado, no hay nadie que las siga, no hay nadie que tenga un manuscrito donde estén hechas, nada está publicado y se van a perder. Ujú. Y ahora yo veo cómo la panadería va cambiando de lo que era antes a lo que era hoy, pero en vez de ir a mejor, va decreciendo mucho en su calidad, sobre todo. Eh, tenemos muy poca conciencia de lo que es una fermentación. Ujú. Pensamos que meterle levadura a un pan va a trabajar, pero hay porcentajes mínimos y máximos que puede haber. Eh, el tipo de agua, las temperaturas. Sabemos que si nosotros fermentamos por arriba de 25 grados, hacemos una fermentación acética. Si hacemos por abajo de 24 grados, de 25 a 24 grados, hacemos una fermentación láctica, pero podemos hacer una fermentación con las dos. Ujú. Por supuesto, primero hacemos una fermentación larga en frigorífico a 4 grados 6, se hace láctico y después hacemos una fermentación a 26 grados en fermentadora o temperatura ambiente y se nos acidifica el pan, ¿no? ¿Y, y cómo podemos jugar para darle un valor a nuestro pan y hacer que ese pan tenga un, un plus en nuestra venta? Hay que tener en cuenta que las fermentaciones son gustos adquiridos. Todos los demás sabores con los que hemos nacido ya los tenemos. Hemos nacido con ellos, pero la fermentación no. La fermentación es un gusto que se va adquiriendo poco a poco. Los quesos, los yogures, el pan, el chocolate. Ujú. De hecho, hace unos años se creía que el mejor chocolate era el de 70% de manteca de cacao. Mentira, el mejor chocolate es el que a ti te gusta. Aunque sabemos hoy por hoy que el chocolate que más se consume en el mundo es el chocolate de leche. El café. El café también lleva un proceso de fermentación, pero lo que más nos gusta son productos torrefactos que tengan un contraste. Ahora, si el pan, y sabemos que nos gustan los sabores torrefactados, el pan tiene dos sabores, uno es el interno y uno es el externo. Cuando nosotros sabemos que un pan está cocido, es cuando metemos sonda y por dentro tiene 95 grados centígrados. Pero si nosotros llegamos a la temperatura, tenemos el 50% de sabor. El otro 50% es la corteza. Si nosotros no hacemos el tostado y la coagulación de las proteínas, no hacemos esa reacción de Maillard, ¿qué va a pasar en ese pan? Pues vamos a tener un 10% de sabor, 15%, y nuestro pan va a tener un 65%, pero si lo dejamos bien tostado, el pan vamos a tener un pan al 100% de sabor. Pero ahora queremos que los panes, mientras más blancos, mejor. Mentira, un pan mientras más tostado, más sabor tiene. Y recordar que lo más importante ante todo es el sabor. Hay que recuperar los gustos, los sabores por el pan, el buen gusto por el bien hacer y el bienestar de la panadería. Y tenemos que crear una nueva conciencia de lo que son las fermentaciones y las fermentaciones controladas. Ujú. Y seguir educándonos en la cultura del pan para así poder tener que nuestro pan no se extinga, no cambie y sobre todo nos siga acompañando tantas veces en tantas sobremesas. Ujú. Y que podamos seguir hablando y teniendo charlas con
a través de pues, más de 4.000 millas de distancia, pero que todos nos apasiona el mismo tema, y que sería la gastronomía, y en este caso hoy sería el pan. No sé si alguien tenga alguna pregunta, podemos dar un espacio también a tener algunas preguntas, dudas. Chef, ahorita que mencionabas justamente que de repente no le damos la importancia al pan, ¿cuántas veces hemos ido a alguna cena, estas que nos dan 10, 12 tiempos, y donde el pan se convierte justamente en un Soporte. acompañante, en un soporte justamente de estos grandes platos, ¿no? O sea, el poder degustar de repente a lo mejor un pan de nuez con alguna crema, etcétera, justamente hacer esta combinación de sabores, donde el pan pues, realmente se convierte en uno de los ingredientes principales y estrellas de la cena, ¿no? Y creo que nos falta, como bien lo mencionas, esta conciencia de valorizarlo más. Pero ahora que dices, cuando nosotros mordemos un pan que es crocante, que es crujiente, todos esos crocantes a nuestro cerebro nos producen placer. O sea que un pan blando no produce placer. Un pan crujiente sí da placer. Claro. Ujú. Un croissant bien crujiente da placer. Sí, cierto. Bueno, chicos, vamos a, si desean ustedes formular alguna pregunta, vamos levantando la manita porque, para que les podamos dar la palabra, me ayudan encendiendo su micrófono y haciéndole la pregunta a nuestro invitado directamente. Yo tengo, y si quieren, en lo que los demás van formulando sus preguntas, yo tengo dos preguntas, chef, que me gustaría hacerte. Y bueno, va relacionado a algo que mencionabas justamente de que la panadería no tiene como esta evolución o estos cambios que a lo mejor se han dado en la gastronomía y que la panadería pareciera que permanece estática, ¿no? Y en este caso, bueno, tú estando hoy en uno de los lugares más importantes en cuestión de investigación culinaria a nivel internacional, pues ¿cómo o cuáles crees tú que podrían ser o deberían de ser los próximos cambios que la panadería debería desarrollar en los próximos 5 o 10 años? Bueno, la primera tendría que ser que todas las escuelas que imparten la materia de panadería tengan la misma línea de evolución. Porque ¿de qué nos sirve seguir trabajando en las técnicas francesas, ya un poco viejas, si en realidad esas técnicas pues ya son pues de hace 2 siglos, ¿no? Y que los panes se oxidan, que los panes no tienen el mismo efecto, etcétera, etcétera. Entonces, primero eso. Dos, consumiendo, entendiendo por qué consumimos y por qué lo consumimos, serían las dos principales cosas, ¿no? Y una de las situaciones que lo puedo comparar es como el vino, ¿no? Antes no sé, el problema del vino no había, ¿no? Y de repente, mira, cómo se bebe vino. Hace muchísimos años, ¿vale? eh, lo que más se bebía o lo que más chic era beber chocolate. Pero cuando se dieron cuenta que no había tanto chocolate para todo el mundo, sacaron otra bebida, que fue el café. Y hoy por hoy es el café. Ujú. No es el chocolate. Ahora el chocolate está remontando en otras maneras, ¿no? Y se siembra cada vez más. Pero, ¿cómo? Pues reeducando nada más, enseñando, ¿vale? Y eso es muy sencillo, a través del boca a bocas. Ujú. Y vamos a pensar nosotros por qué dentro de la historia de nosotros mismos hay recetas que siguen siendo iguales, no evolucionan, pero siguen manteniendo esa tradición, ¿no? O yo diría, ¿no? Podemos pensar en un mole. Ujú. Antiguamente los primeros moles no llevaban pan y ahora se le fríe el pan en manteca y se le mete el pan como un espesante, pero en realidad es que se fríe el pan para darle todavía un mallar más fuerte y no es cualquier tipo de pan, ¿no? Y yo creo que está en hacer esos cambios en la evolución, pero primero desde las escuelas. Y si nosotros queremos, mira, una de las cosas que estamos haciendo aquí es que a los niños, pues si nosotros queremos vender un producto a largo tiempo
Y en este caso, un producto bueno y que perdure en el tiempo, necesitamos a los niños hacerles consumidores de buen pan para que en el futuro sigan comprando buen pan. Si nosotros les damos ahora a los niños mal pan, comprarán en un futuro mal pan, porque al final y al cabo tendrán gustos adquiridos con los que van a seguir creciendo. Sí, definitivamente. Chef, la segunda pregunta que bueno, podríamos hilar aquí dos temas. Y el primero te pregunto, ¿qué para ti es más importante, la tradición o la innovación? Bueno, y aquí viene una cosa muy importante. La tradición es muy importante, pero pero la innovación es más. ¿Por qué? Porque no hay tradición que no haya sido innovadora. ¿A qué me refiero? Nosotros, ¿no? En Latinoamérica, antes no se consumía el pan. Llegó el pan a través de la conquista. Y ahí llegó la innovación. Pero esa innovación se quedó y fue mejorándose hasta tener toda la variedad de panes que tenemos en México, que de por sí es casi, es invaluable. Ujú. Y hemos superado. Ahora, el problema es que lo hacemos con materias primas de tan mala calidad que el pan no vale lo que vale. Pero no hay tradición sin innovación, porque en algún momento tiene que cambiar. Los hornos de hoy no son los mismos de hace 20 años, y no son los mismos de hace 40, y no son los mismos de hace 60. Se necesita la tradición irla mejorando. Claro. Y con respecto a esto, chef, entonces tú consideras o cuál sería tu punto de vista con respecto a de qué manera hoy la tecnología ha influido en beneficio del ambiente de la panadería y hablando específicamente de la panadería tradicional. Bueno, aquí dices algo muy importante. La tecnología debe de estar siempre para ayudarnos, pero no a menospreciar el producto. En este caso, lo que nos ha hecho es menospreciar el producto. En la cuestión del pan, antiguamente, fíjate, ponían en unas bateas harina y agua y la dejaban ahí hasta otro día. Después mezclaban las levaduras, lo que fueran a ponerle, y luego a través de pliegues iban haciendo el pan. Y el pan tenía unos procesos bastante largos, mal organizados, pero no se necesitaba tanta herramienta. Después se crearon, ¿cómo se dice? Herramienta, hornos, etcétera, etcétera, para agilizar los procesos. El problema es que a la hora de nosotros agilizar esos procesos, hemos gastado todo nuestro potencial en crear maquinaria buenísima, pero malbaratando el producto. Entonces, ¿de qué sirve gastar? O sea, es como tener un Rolls Royce y no saberlo, y no poderlo conducir, Sí, ¿no? claro. Y en ese aspecto, bueno, hoy y hablando de la tecnología, pues encontramos hoy pues hornos de última generación, ultracongeladores que nos ayudan también justamente a permitir pues características específicas en Sí, panes, ¿no? abatir el pan y hacer que su proceso de vida pues sea más óptimo, ¿no? Porque un pan, la retrogradación del almidón, una vez que sale el pan del horno, ya empieza a envejecer. Es igual que un coche, tan pronto sale del concesionario, empieza a devaluarse. Lo mismo, el pan lo mismo. O sea que los primeros kilómetros son los mejores, pues en el pan lo mismo. Sí, claro. ¿Hay algún tipo de pan, chef, que tú consideres que el tiempo de consumo debería darse posteriormente a la salida del horno? O sea, que se le debe dar quizás algún tiempo de reposo. Bueno, aquí, bueno, todos los panes, ¿vale? Siempre tienen que tener un reposo, ¿vale? Y aquí tiene una cosa importante. Nosotros en Boca, cuando probamos algo por arriba de los 70 grados centígrados, solo percibimos texturas. Cuando probamos algo por abajo de los 70 grados centígrados, ya percibimos aromas, sabores, texturas, ¿vale? Ahora, un pan recién salido del horno solo vamos a percibir texturas, nada más, ni olores, ni sabores, ni nada.
Por eso sí que es importante el reposo del pan. Una vez que ya llega a los 70, ya podemos nosotros comerlo. Ujú. Pero sí es importante, aunque Polain, un francés muy reconocido panadero, yo creo que el primer panadero reconocido, él decía que su pan estaba mejor al tercer día, ¿no? Que el primer día estaba bien para comer directamente, el segundo día pues para mojar, rebañar, el tercero para bocadillo, el cuarto para hacer migas y el quinto pues para hacer bizcochos remojados o torrijas, etcétera, etcétera, ¿no? Era un pan que duraba bastantes días. Y bueno, al final y al cabo el pan también ha sido parte de la cultura del aprovechamiento, ¿no? Chef, ¿tú eres de los que están a favor de la utilización de aditivos en la panificación o estás en contra? Naturalmente sí. Yo, por ejemplo, les preguntaría a todos, ¿ustedes comerían manzanas con calcio? ¿Esas manzanas ahora tienen calcio? No. O que de repente te dijeran, vale, pues el agua, aparte de sales minerales, va a tener calcio, va a tener también Lactobacilos. lactobacilos, va a tener fermentaciones y eso. Entonces dame una kombucha. Entonces no es un agua, ¿me entiendes? No, yo creo que químicamente no me gustan, pero naturalmente los podemos conseguir de manera muy sencilla, sin gastar en tanta maquinaria, ¿vale? Simplemente es cosa de remojar el grano y darle un secado y luego a triturarlo y en un porcentaje meterlo en la masa para poder hacer lo que sería alfamilasas naturales, que son lo que ponen los aditivos más grandes que ponen en el pan para que crezca, evolucione más el pan, crezca más, tenga más color y tenga más aroma y perdure más en el tiempo, ¿no? Yo he llegado a poner alfamilasas naturales en un pan y un pan que no creemos por 20 días, Súper. ¿no? Ese es un proyecto en lo que estamos ahora. Y, por ejemplo, nosotros hemos hecho azúcar de pan, ¿no? Hace 2 años estuve en Ecuador dando una ponencia para hacer azúcar del pan y yo hice postres a través de azúcar del pan. El pan que se estaba juntando aquí, pues lo juntábamos con alfamilasas, se degradaban, después lo reducíamos ese líquido con agua y empezábamos en el mismo formato que se hacía para tener azúcar, reducir, reducir, reducir hasta caramelizar y después manteníamos azúcar. Algo importante es que nosotros no blanqueábamos esa azúcar, la dejábamos tal cual y ocupábamos esa melaza del almidón para hacer azúcar de pan. Y con eso mismo la añadíamos a nuestros bizcochos, hacíamos las salsas, helados, etcétera, etcétera. Sí, el Hoy tener por el hoy se hace cerveza conocimiento. con el pan que sobra también, ¿no? Claro, sí, claro. No, pues muy bien. Tenemos por ahí una manita levantada. Cristina, ¿quieres hacer una pregunta, Cris? ¿Podrías activar tu micrófono, por favor? Sí, hola, buenos días, chef. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es sobre si se puede educar a través de la panadería al consumidor para una mejor alimentación o nutrición. Sí, por supuesto. Mira, de hecho hay panaderías que imparten cursos aquí y hay veces que la gente sabe más de pan que el mismo panadero. A veces llegan y dicen, oye, ¿tienes un pan que tenga una fermentación láctica? Porque yo estoy buscando que tenga pues leuconostoc dentro de este pan para que sea más digerible para mí. O a mí me han prohibido, pues, por ejemplo, las bacterias cándidas dentro del pan, ¿vale? Porque me están... pues... y a veces llegan a saber la gente, sabe más que el propio panadero, ¿eh? Impresionante. Sí, 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 hombre, me ha tocado ver y que la gente pregunte. Hay gente que te dice, oye, es que a mí el médico me ha prohibido las levaduras cándidas y porque las tengo que suprimir, ¿vale? ¿Qué panes puedo comer y qué no? O las levaduras que tienen tus panes tienen levaduras cándidas, ¿no? Pues sí o no. Y claro que sí, ¿eh? Hay mucha gente que sabe mucho más de pan que los mismos panaderos, ¿eh? De acuerdo, chef. Sin ser bioquímicos, ¿eh? Sí, por el lenguaje que maneja, pues sí, ha de ser muy impresionante, ya que pues uno no está acostumbrado a escuchar el consumidor utilizar ese tipo de pan, que por lo general aquí en México llegan y dame tales panes y ya, punto se acabó. Y en otras zonas
luego llegan y dicen, no, pues algo que, por ejemplo, dicen, no, fuera, que no tenga gluten, que tenga ciertas características que uno dice, ok, pues déjame busco y ahorita te preparo, o si no, busco la manera en la que pueda, digamos, pues darle el producto que está buscando. Pero mira, charlas como estas, preguntas como las tuyas, hacen que empiece a crearse una nueva cultura del pan. Empezarás a mirar, a rebuscar, a mirar en internet, a salsear, comprarte un libro, mirar quiénes son los autores que he dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Y más aún, chef, después de que ha sido por algún momento satanizada la industria de la panificación, ¿no? Donde realmente pues buscado desprestigiarla inclusive. Bueno, normal, se ha estado haciendo mal. Y cuando se está haciendo mal, pues hay que regresar al buen camino otra vez, ¿no? Perfecto. Bien, vamos a dar paso a las dos últimas preguntas, chicos. Por ahí Pedro Vale. Allen tiene la mano levantada. Si me ayudas a activar tu micrófono, Pedro, por favor. Sí, chef. Buenos días. Antes que nada, pues muchas gracias por la conferencia. Y mi pregunta sería, usted, chef, ¿con qué tipo de harina trabaja? ¿Cuál es el tipo de harina que usted pues considera que es la mejor? ¿De dónde proviene el trigo? Pues esa sería mi pregunta. Gracias, chef. Vale, mira, nosotros trabajamos con una harina que se llama harinas Guría. Estas harinas vienen, si nosotros miramos la parte norte de Estados Unidos, sur del Canadá, toda Inglaterra, norte de España, toda Francia, países nórdicos, Alemania, Polonia, Rusia, toda esa parte, esa zona, son las harinas que tienen más proteínas, ¿vale? Son más blancas también. Bimbo compra todas por ahí, casi todo las producciones. Nosotros compramos harinas ahí, pero las molemos, son la mayoría molidas a la piedra, todas son con germen y con un porcentaje de salvado. Por lo general trabajamos una T75, T80 o multicereales también. Pero eso es solamente de todo decirle a la harinera, oye, yo quiero panes que tengan estas características y busco estas harinas. O escribir en los comentarios de los supermercados, oye, me gustaría tener mejores harinas para poder hacer pan y pan en casa. Y si ellos empiezan a tener eso, lo van a pedir, lo van a tener. Oye, chef, y hablando de eso, justamente, ¿consideras que en México tenemos buenas harinas? ¿Tenemos harinas de calidad? Sí hay, y se pueden mezclar. Lo único que, pues, las harineras que hay son pocas y pues lo que buscan es subsistir, ¿no? Claro. Ellos al Muy final bien. se adaptan al cliente. Ellos dan lo que el cliente quiere, ¿no? Claro, sí, obviamente desde el punto de vista comercial, pues ellos van a ofrecer justamente el producto que les cause mayor beneficio. Muy bien, chicos, no sé si tengan alguna pregunta más. Tenemos para una pregunta más, ¿alguien desea hacerla? Mira, si alguien Antonio. tiene alguna pregunta que después le pueda surgir, siempre me pueden. La verdad que las TICs, que son unas herramientas maravillosas, siempre nos pueden conectar. Entonces, si tienen alguna pregunta, duda, me pueden escribir directamente a lo que sería el Instagram, es lo más rápido. Y es algo súper rápido y sencillo que se puede preguntar. Yo siempre lo he ocupado. Yo me he abierto las puertas con gente que nunca he conocido, pero que a lo mejor son grandes personas dentro de lo que es la repostería en el mundo y hoy por hoy es muy fácil eso. Chef, ¿cómo te encontramos en Instagram? Es ERU Cortés. Correctos. Muy bien, Eduardo, me parece que tienes la mano levantada. Podríamos abrir el micrófono para hacer la última pregunta a nuestro chef invitado. Toño. No. Sí, chef. Mi pregunta es, ¿estamos en capacidad de consumir buen pan? Mi pregunta va por este sentido. Podrían decirnos, hay que consumir buena carne, que no tenga químicos, que el animal no haya sido
engordado artificialmente, cosas así. Pero no sé, por ejemplo, si tengamos la capacidad de consumir ganado así, si la producción en forma artesanal nos dé para que todo el mundo consuma esa carne. Ahora, el pan, tenemos la capacidad de consumir buen pan en manera bueno, en tiempo de proceso y todo eso. Sí que lo hay, sí que lo hay. Tenemos, pero claro, al final y al cabo nosotros nos adaptamos a lo que el cliente quiere. La gente me quiere mala calidad, yo produzco granos de mala calidad. ¿Que quiero granos de buena calidad? Mira, simplemente hay muchos países que Alemania, Inglaterra, países nórdicos, rusos, que tienen unas harinas espectaculares y todos consumen buena. Bulgaria, por ejemplo, tiene panes que tiene harinas espectaculares, pero no se quedan ahí ninguna, todas se van a otro. ¿Por qué? Porque el cliente consume harinas malas y todos los demás se van a otro sitio. Francia lleva también muy buenas. La cosa es que la demanda, ¿vale? Y en el caso del trigo sí que se puede. Ok, chef, gracias. Muy bien. Mira, una de las cosas, te voy a decir una cosa que me pasó. Yo suelo ir a India a menudo a trabajar y fui a la harinera más grande del mundo. ¿Me creerás que nunca les habían analizado sus harinas en todos estos años? Y es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿eh? No tienen un algógrafo de Chopin para ver su harina. Yo se las analicé, vine aquí, se las analicé, les mandé y hablé con ellos. Les dije, con mi vida sabía, yo solo tenía 2 tipos de harina, ¿no? Normal e integral, es todo. Imagínate. Muy bien. La harinera más Pues, grande del mundo, ¿eh? imagínate de hablar. Bueno, vamos a cerrar esta conferencia, chef. Muchísimas Vale. gracias. Por ahí ya vemos que está conectado Chucho Castillón, quien también nos va a hacer favor el día miércoles de ofrecer una conferencia también relacionada con el pan, muy interesante. Chucho, un gran amigo y bueno, también vínculo para que podamos realizar esta conferencia. Espero, chicos, que hayan podido disfrutarla. Muchísimas gracias. Estamos con esta pues importante conferencia abriendo este ciclo de la segunda edición del conversatorio culinario de VM Campus San Rafael. Y bueno, chef, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Te vamos a seguir por Instagram. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, Chucho. Un abrazo. Gracias. Como siempre, un abrazo grande. Tu plática, así como siempre. Gracias. Nos vemos. Adiós.